Hoy, miércoles 20 de mayo del año 2020, la Sociedad Mexicana de Oncología les da la más cordial bienvenida a la segunda sesión de residentes, titulada Medicina de Precisión. De antemano, agradecemos el apoyo brindado tanto a los ponentes como a los asistentes virtuales en estas sesiones en formato virtual, que ajustándonos a la situación actual, la educación médica continua no debe de ser interrumpida. Por parte del doctor Héctor Martínez Said y su mesa directiva, nuevamente les damos la bienvenida, esperando participen y disfruten de esta sesión. Se les invita a participar a todos los residentes en estas sesiones, que es dirigida para ellos, de todas las especialidades, ya que en cada sesión de residentes se va a otorgar una beca para el Congreso Nacional de Oncología que se va a llevar a cabo este año. Los requisitos para ser acreedores a esta beca es que mediante la aplicación de SMEO deben de contestar las preguntas que se generan a través de la sesión. El residente que conteste más preguntas en forma correcta, en menos tiempo, y un requisito muy indispensable es que sea socio de la Sociedad Mexicana de Oncología, entonces va a ser el que gane la beca. Hay que recordar que se va a otorgar una beca por cada sesión de residentes, independientemente del tema que sea de la especialidad y también independientemente de la especialidad que el residente esté cursando. A continuación, les presento a la doctora Aide Caro Sánchez. Ella va a ser quien coordine esta sesión. La doctora es patóloga oncóloga y es médico adscrito en el Instituto Nacional de Cancerología. Muy buenas noches, doctora. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos. Soy la doctora Aide Caro. Muchas gracias a la doctora Rubalcaba y al doctor Martínez Said, así como al doctor Dorian García, por la oportunidad de presentar y coordinar parte de esta sesión. Vamos a comenzar con un poco de introducción. Esto, digamos que es un tema, medicina de precisión, es un tema un poco muy interesante. Un poco complicado en algunos casos, dependiendo cómo lo queramos ver, porque tiene muchas maneras de verse. Esta sesión va a ser llevada a cabo por los médicos residentes de distintos hospitales del país y cada uno, según su especialidad, nos va a compartir qué es lo que hay con respecto a su especialidad con relación a la medicina de precisión. Basados en lo que hemos visto de la medicina de precisión y con toda la investigación que hicimos al respecto, existe un furor muy grande que se le llama Science Hype con respecto a todas estas metodologías y todas las oportunidades diagnósticas y terapéuticas que emite la medicina de precisión. Sin embargo, encontré esta imagen que me llamó muchísimo la atención, que realmente yo creo que plasma de manera un poco cruda tal vez cuál es digamos, el panorama real y actual de lo que es la medicina de precisión en muchos lados, no nada más en México. Y pues yo creo que a muchos de nosotros nos encantaría poder pagar para que se salvara la vida de cualquier persona. Sin embargo, hay personas que no pueden acceder a la misma. Entonces ahí entra un dilema al gobierno, como los pacientes, los médicos, etcétera. Entonces hay muchas personas involucradas. Dentro del panorama global, cada uno nos va ahorita a platicar en particular sobre su especialidad. Sin embargo, sabemos que la medicina de precisión está basada en diferentes partes, que sería en todos aquellos métodos de medicina genómica que utilizan diferentes metodologías. Todo esto basado principalmente en las últimas actualidades de proteómica, genómica, metabolómica, epigenómica, etcétera, para generar datos que mejoren aquellas oportunidades que tengamos con los pacientes. Finalmente, dando como resultado biomarcadores que nos van a permitir dar algunos tratamientos o saber cómo le puede ir a un paciente, quién se beneficia y quién no. Sin embargo, también tenemos que tomar en cuenta que necesitamos registros médicos integrales, es decir, necesitamos esta información en alguna plataforma. La bioinformática nos ayuda al respecto
y la presencia de biobancos donde existe el tejido de estos pacientes, así como compartir los resultados de sus estudios genéticos. Y finalmente una medicina con enfoque en sistemas, es decir, necesitamos un sistema global donde podamos compartir dichos datos y hacer bases más grandes donde podamos encontrar pacientes que tengan las mismas alteraciones y probablemente encontrar blancos terapéuticos para mayor población. ¿Qué tenemos actualmente? Sabemos que ya tenemos en uso muchos medicamentos que pueden ser originados bajo este tipo de estudios, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que buscamos, es lo que vamos a encontrar. Pero lo que nos ha enseñado la medicina de precisión es que existen muchas maneras de buscar y muchas maneras de ver. Entonces, ya sabemos que hay muchas alteraciones que finalmente terminan en un medicamento que tiene como finalidad esa terapia blanco. Sin embargo, también debemos de tomar en cuenta que existen muchos otros factores que afectan este tipo de resultados o si estos pacientes van a responder o no, no solamente que una prueba sea positiva para este tipo de medicamento. Y en aquellos casos en donde veamos algo de resistencia, tenemos que tomar en cuenta que debe de verse el tumor como un global, es decir, no va a ser lo mismo la alteración que tenga un paciente que tiene un G2 o un G1 a aquellos que tengan muchas mutaciones acumuladas en grados ya bastante altos. Entonces, tenemos que saber también que el blanco terapéutico únicamente se dirige a cierta molécula, pero existen diferentes vías por debajo y por arriba de las moléculas que probablemente estén relacionadas con este tipo de mecanismos de resistencia tumoral. Y finalmente, esto es lo que vamos a revisar el día de hoy. Nos van a acompañar residentes de cirugía oncológica, radioterapia, oncología pediátrica, oncología médica y patología oncológica. Estos son algunos de los temas que vamos a abordar durante esta presentación y finalmente doy paso al doctor Cristóbal Calixto Martínez. Él es médico residente del Centro Médico Siglo XXI y nos va a hablar sobre la cirugía oncológica con relación a la medicina de precisión. Bueno, como ya lo mencionó la doctora Caro, el punto que tocaremos el día de hoy es la medicina de precisión. Mi nombre es Cristóbal Calixto Martínez, residente de cirugía oncológica del Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Iniciaremos con las preguntas. La primera pregunta dice: ¿hace posible la recopilación, el almacenamiento, gestión, análisis y visualización en condiciones de tiempo real de grandes conjuntos de datos? Las opciones de respuesta: A, bioinformática; B, machine learning; C, big data; y D, inteligencia artificial. La respuesta correcta es la C, big data. Vamos con la segunda respuesta. Técnicas que pueden descubrir e identificar patrones y relaciones a partir de datos complejos para predecir de una manera efectiva los resultados oncológicos. La opción de respuesta: A, machine learning; B, bioinformática; C, big data; o D, realidad aumentada. La respuesta correcta es la respuesta A, machine learning. La medicina de precisión es el nuevo paradigma en la oncología. En términos generales, es la personalización de los tratamientos de manera individual, tomando en cuenta el perfil molecular y clínico del paciente. El concepto de medicina de precisión surge en el año 2011, en una publicación del Colegio Americano de Medicina, en donde plantea el poder realizar un estudio genómico completo a cada paciente, poder identificar lesiones genéticas y marcadores precursores o de riesgo para poder otorgar un tratamiento individualizado. Para lograr este objetivo, se han iniciado planes y proyectos de medicina de precisión a nivel internacional, los cuales engloban reclutar en cada uno de estos países hasta 1 millón de donadores de material genético para su estudio completo, realizar y crear bases de datos en los cuales nos van a poder permitir implementar nuevas líneas de investigación para tratamientos dirigidos. Los ejes principales de la medicina de precisión se fundamentan principalmente en 3 ejes: la genómica, la bioinformática y su aplicación clínica de estas dos. La primera, la genómica, en la cual nos ha aportado información amplia de alteraciones en oncogenes y genes supresores tumorales, así como los conocimientos en la biología del cáncer, han establecido nuevas líneas de tratamiento dirigido de acuerdo a la mutación expresada en cada patología oncológica. Otro eje de suma importancia es la bioinformática,
que gracias a estos avances se ha podido procesar toda la información genómica para su aplicación en el ámbito clínico, mediante la aplicación y uso de herramientas informatas como Big Data, Machine Learning y el uso de inteligencia artificial. Para lograr el mayor beneficio de la medicina de precisión, la atención personalizada debe ser multidisciplinaria. Esto quiere decir que debemos incluir, tanto en el diagnóstico, tratamiento y vigilancia de nuestros pacientes, a médicos radiólogos, médicos patólogos, cirujanos oncólogos, oncólogos médicos, radiooncólogos y médicos genetistas, para así poder establecer acciones basadas en riesgo y poderlas aplicar tanto a la prevención, al diagnóstico temprano, en el tratamiento específico y las terapias sistémicas con mejores resultados y menos efectos adversos. Un ejemplo en el cual los marcadores moleculares modifican un tratamiento quirúrgico es su aplicación en el cáncer familiar hereditario no polipósico o síndrome de Lynch, que como sabemos es causa del 3% de cáncer colorectal. Se trata de una enfermedad autosómica dominante debido a presencia de mutaciones en los genes de inestabilidad microsatelital, principalmente alteraciones en los genes MLH1 y MSH2, que representan el 90% de las alteraciones identificadas, y con menor frecuencia se encuentran mutaciones en MSH6 o PMS2. Para realizar el diagnóstico de este síndrome contamos con 3 estrategias posibles. La primera de ellas mediante los criterios clínicos de Amsterdam y Bethesda en pacientes con sospecha, y debemos confirmar el diagnóstico con pruebas de inmunohistoquímica o pruebas moleculares para la identificación de las alteraciones genéticas ya mencionadas. La cirugía, manejar o definir cuál es la extensión adecuada en estos pacientes ha sido y continúa siendo motivo de controversia, ya que hay autores que a favor de extender la cirugía a una colectomía subtotal con hilo recto anastomosis, y aquellos que consideran que la colectomía segmentaria, de acuerdo al sitio de localización, ofrece los mismos beneficios. Esto, dado que no se ha demostrado aumento en la sobrevida global en pacientes tratados con cirugías más extensas, sin embargo, sí se ha observado un mayor riesgo de cáncer colorectal metacrónico de hasta un 20% en un seguimiento 10 años en aquellos pacientes que se tratan con cirugía segmentaria, principalmente los pacientes que presentan alteraciones en los genes MLH1 y MSH2. Las recomendaciones actuales en guías internacionales para la extensión del cáncer colorectal no polipósico deben basarse principalmente en la valoración del riesgo de presentar un tumor metacrónico a nivel colorectal, y principalmente en los pacientes que vemos que tienen mayor riesgo de un tumor metacrónico, que son pacientes con alteraciones en MLH1 y MSH2. Tomar en cuenta la edad del paciente, las secuelas funcionales de la extensión de la cirugía y la elección del paciente conociendo los riesgos, los beneficios y las probables contraindicaciones. Lo que sí cabe mencionar es que no existe evidencia para recomendar una cirugía más extensa en este tipo de pacientes que presenten mutaciones en los genes MSH6 y PMS2, dado que el riesgo de presentar un cáncer colorectal metacrónico a 10 años es menor al 1%. Dentro de las herramientas bioinformáticas con que contamos para poder llevar a cabo la medicina de precisión, el principal de ellos es el Big Data. Este concepto engloba todos los sistemas de gestión de datos que hacen posible recopilar, almacenar, gestionar, analizar y visualizar en tiempo real grandes conjuntos de datos con características heterogéneas y que nos brinda información real para una mayor precisión en la toma de nuestras decisiones. En relación a esta herramienta informática, la Sociedad Americana de Oncología Clínica pone en marcha el año pasado una base de datos interinstitucional para vincular sus registros de salud electrónicos y poder recopilar información en relación a características clínicas, datos demográficos, pruebas diagnósticas y tratamientos empleados en cada tipo de entidad oncológica, con el fin de monitorizar los tratamientos e identificar pacientes que no están respondiendo a las terapias, ensayos clínicos, así como utilizar esta información para crear nuevas líneas de investigación, y el principal enfoque es el intercambio de información entre las diferentes instituciones médicas. Como lo vemos, esta herramienta es de gran utilidad, principalmente para el uso del tratamiento de manera multidisciplinaria.
Otra herramienta de gran utilidad en la medicina de precisión es el uso de Machine Learning. Esta herramienta deriva de la inteligencia artificial y emplea el uso de algoritmos informáticos, los cuales aprenden asociaciones no lineales de datos heterogéneos para estimar el riesgo de un resultado específico. Esta herramienta va a incluir información clínica, genómica, radiológica, para categorizar y predecir el riesgo, y se ha utilizado principalmente en predecir el riesgo de susceptibilidad al diagnóstico, la respuesta al tratamiento, el riesgo de recurrencia y predecir la sobrevida global en nuestros pacientes. Con el uso de este tipo de aplicaciones o de estas herramientas informáticas, se ha logrado mejorar la precisión en la predicción del pronóstico hasta en un 10%. Como observamos en esta tabla, el uso de estos algoritmos alcanza una precisión desde el 70 hasta el 100% mediante la utilización de datos clínicos, radiológicos y genéticos. Y esto nos permite, bueno, en este caso, determinar el riesgo de recurrencia de un paciente que ya recibió un tratamiento primario. Esta herramienta es una herramienta complementaria, sin embargo, no sustituye el juicio médico y el conocimiento oncológico, pero sí nos va a incrementar la precisión en predecir el pronóstico de nuestros pacientes. Otra herramienta muy importante, derivada también de la inteligencia artificial, es la realidad aumentada. Esta nos va a ofrecer imágenes superpuestas en un entorno real, obteniendo una imagen mixta, tanto de elementos reales y virtuales, y esta se basa principalmente en imágenes tomográficas a través de etiquetas o marcadores fluorescentes de una manera estática, o puede ser también dinámica en el curso de una cirugía. Principalmente se ha utilizado para crear técnicas de navegación quirúrgica, y estas están apoyadas con sistemas de proyección como toracoscopía, laparoscopía y el uso de lentes infrarrojos. Este tipo de navegación quirúrgica se empieza a utilizar en resecciones hepáticas y pulmonares. El marcador más utilizado es el verde de indiocenina y se aplica en una dosis promedio de 2.5 miligramos si es para una resección pulmonar a través de broncoscopía de navegación, y para resecciones hepáticas a través de la aplicación endovenosa o directamente en la circulación enteropática. La resección de las lesiones bajo los lentes infrarrojos a nivel pulmonar puede ser toracoscopía videoasistida o a nivel abdominal para resección hepática con el uso de laparoscopía. En ambos tenemos que utilizar lentes infrarrojos para la detección del colorante. Se han publicado series de pocos casos en los cuales han reportado resecciones pulmonares de 2 centímetros y menores a una profundidad de 3 centímetros. Y como vemos, aunque es una técnica reciente, aún falta realizar estudios comparativos contra las otras técnicas para valorar los resultados oncológicos a largo plazo. Otro sitio en el cual se ha empleado este tipo de navegación quirúrgica es la cirugía hepática, por técnica de laparoscopía asistida por estos marcadores fluorescentes, y es la resección tanto de lesiones primarias a nivel hepático o lesiones metastásicas. En esta publicación se hizo una comparación con estas dos técnicas, aplicando la técnica con resección laparoscópica asistida por realidad aumentada, comparada contra pacientes a los cuales se hizo una resección convencional abierta. Como vemos, sí no hay homogeneidad en los grupos, ya que el grupo de cirugía abierta fueron 120 pacientes contra 20 pacientes bajo técnicas de mínima invasión. En los pacientes con técnicas de mínima invasión, los tumores que se resecaron fueron de menor tamaño, con un promedio de 2.7 centímetros, comparados con la cirugía abierta, que fueron de casi 4 centímetros. En cuanto a los tipos de resección, por cirugía de mínima invasión, la mayoría de las resecciones que se realizan son resecciones no anatómicas. En cambio, comparado con cirugía abierta, pues vemos que hay un mayor número de resecciones anatómicas y con resecciones de un volumen mayor de resección hepática. En cuanto a los márgenes, en esta publicación, ambos grupos, en el grupo de cirugía de mínima invasión con laparoscopía, no reportaron márgenes positivos en las piezas quirúrgicas, comparado con el grupo de cirugía abierta, en el cual sí hubo
un 3.3% de pacientes que presentaron un borde positivo. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que estos pacientes tratados con cirugía abierta eran pacientes con tumores con mayor carga tumoral. En cuanto a la recurrencia, también reportan resultados a favor de la cirugía de mínima invasión, con una recurrencia del 5% comparada contra 24%. En términos de sobrevida, se han hecho estudios de sobrevida a corto plazo. Las vigilancias que se han establecido han sido menores de 3 años. En cuanto a sobrevida global, no ha habido diferencia significativa. Presentan la misma sobrevida con los dos tipos de técnicas quirúrgicas. En cuanto a la recurrencia, sí se ha observado una disminución en la recurrencia de las lesiones, tanto en el sitio primario como a distancia, con el uso de navegación asistida por realidad aumentada. Sin embargo, nos faltan estudios que nos puedan analizar los resultados oncológicos a largo plazo. Bueno, como conclusión, la aplicación de estas herramientas en la medicina de precisión, tanto como los conocimientos en genómica y la bioinformática, nos podrán permitir incrementar la precisión del diagnóstico, individualizar los tratamientos y obtener mejores resultados en nuestros pacientes. Sin embargo, cabe mencionar que todo esto va a ser posible o se va a poder presentar un mayor beneficio si se hace bajo un manejo de un equipo multidisciplinario. Bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Calixto Martínez, del Centro Médico. Ahora vamos a pasar la serie de preguntas, las vamos a pasar al final, donde vamos a preguntar con respecto a las preguntas que nos llegan de las personas que están viéndonos a través de esta sesión virtual y así como otras que se han estado llegando a través de otros medios. Vamos ahora a continuar con la doctora Ana Laura López Martínez. La doctora Ana Laura López Martínez, ella nos va a presentar la parte de radioterapia y medicina de precisión. Ella es del Hospital General de México. Doctora Ana Laura, por favor. Ok, entonces la primera pregunta es, mencionan los factores que determinan radiosensibilidad tumoral y tenemos como opciones tamaño tumoral, estadio clínico y oxigenación, inciso B, potencial proliferativo tumoral, factores genéticos y dosis, inciso C, perfil genético tumoral, SF2 y oxigenación, y inciso D, oxigenación, potencial proliferativo tumoral y SF2. Ok. Entonces, la respuesta correcta es el inciso C, perfil genético tumoral, SF2 y oxigenación. Las siguientes son estrategias para desarrollar tratamientos de radioterapia de precisión. Tenemos inciso A, IGRT, firmas genéticas y radioinmunoterapia. Inciso B, modelo de radiosensibilidad, hipofraccionamiento y SF2. Inciso C, radiosensibilizadores, terapia blanco y radioterapia 3D. O inciso D, firmas genéticas, niveles óptimos de hemoglobina y radiosensibilizadores. ¿Ok? Y la respuesta correcta es el inciso A, IGRT, firmas genéticas y radioinmunoterapia. Ok, entonces ya vamos a comenzar ahora sí con la sesión como tal. Para iniciar, quisiera decir que la radioterapia de precisión se va a dividir en dos grandes categorías. La radiómica, que tiene que ver con todas las características físicas del tumor como tal que se pueden ver por estudios de imagen, y la radiogenómica, que tiene que ver con el perfil genético tumoral. Como ya sabemos, en los últimos años han venido innovaciones tecnológicas en las técnicas de tratamiento de radioterapia, y esto nos ha permitido principalmente personalizar los campos de tratamiento de nuestros pacientes. Sin embargo, sigue en el aire la misma pregunta que se hizo desde hace varias décadas, que es cómo se puede identificar mejor a los pacientes que se van a beneficiar más de la radioterapia, esto basados en la biología tumoral. Como les dije, es desde hace tiempo esta pregunta. Los primeros intentos fueron para determinar la radiosensibilidad tumoral intrínseca. Esto se determinó como la fracción sobreviviente a 2 Grays. Posteriormente se midieron también los niveles de oxígeno tumoral, porque como sabemos, los tumores hipóxicos tienen menor respuesta a la radioterapia, esto por el efecto indirecto de la radiación de generación de radicales libres. Y por último, el potencial proliferativo tumoral. Sin embargo, ninguno de estos tuvo aplicación clínica, y a finales de los 80 se hizo un primer intento de una firma genética
que fue el N660, que fueron 60 líneas celulares de 9 diferentes tipos tumorales. Sin embargo, sirvió más para probar agentes quimioterapéuticos, no tuvo impacto sobre radioterapia. No fue hasta el 2000 que ya se realizó el modelo de radiosensibilidad, que como pueden ver en la diapositiva, ya añade varias características, como el estatus de RAS y de P53, que sabemos que tienen que ver con vías de señalización de proliferación celular y ciclo celular, el tipo de tejido, expresiones de genes que confieren radioresistencia intrínseca, y vemos otra vez la fracción sobreviviente a 2 Grays, que esto fue de lo poco que se pudo rescatar de los antecedentes, que vieron que sí tenía un impacto real sobre la radioterapia. De esto se hizo una red de 10 genes que determinaron el radiofenotipo en 48 líneas celulares. Los genes tenían que ver con estos procesos celulares, como en respuesta al daño de ADN, de acetilación de histona, ciclo celular, apoptosis y proliferación celular. Tuvo impacto en 5 tumores principales para recto y esófago, para determinar qué pacientes se iban a beneficiar con quimio-radio concomitante preoperatoria. Para cabeza y cuello, los pacientes que se podía jugar un poco con la dosis o cambiar el fraccionamiento convencional. Y en mama, quizá lo más importante, el hallazgo más importante, porque predijo la sobrevida libre de progresión y el riesgo de metástasis en pacientes que fueran triple negativo, que hubieran sido tratadas con radioterapia. Este índice predictivo no se vio en las pacientes que no recibieron radioterapia, por lo que es muy importante porque fue el primer biomarcador que era RT específico. En estas gráficas pues se ve lo que se reporta en este artículo. Vemos en la barra morada que son los no respondedores a RT versus las barras azules que son los que respondieron. Y vemos que ve en función de la fracción sobreviviente a 2 Grays, que mientras era menor pues respondían mejor al tratamiento. Esto para los pacientes de recto y esófago, siendo todos resultados estadísticamente significativos. Ya cuando se hace el pool de los 5 tumores que les acabo de mencionar para la sobrevida libre de recurrencia, vemos en la barra verde que son los que tienen un SRI alto, que tienen una sobrevida del 86%, versus los que tienen la barra roja, que tienen un RSI bajo, que bajó hasta el 61% la sobrevida, siendo también estadísticamente significativo. Ahora, ¿qué hay respecto a la radioinmunoterapia? Como sabemos, pues analizando el ADN de nuestros pacientes podemos hacer un genotipo específico personalizado en el que nos permite estratificar a nuestros pacientes en tumores radioresistentes y radiosensibles. Como sabemos, pues el reto obviamente es para los pacientes que tengan cánceres radioresistentes, en los que se han hecho diferentes estrategias como escalación de dosis o utilizar fármacos que potencialicen el efecto de la radioterapia, que vamos a abordar ahorita adelante. Y los radiosensibles, pues es únicamente echar mano de las nuevas tecnologías que ya mencioné al inicio. Estos son algunos de los genes que ya están bien establecidos, que tienen algún impacto, como el KRAS en cabeza y cuello, que tiene un factor predictivo y pronóstico porque confiere radioresistencia tumoral. Esto porque el KRAS tiene injerencia sobre la reparación de ADN, disminuyendo la catástrofe mitótica que se induce por radioterapia y ayudando a un escape temprano de la célula, del arresto de fase de G a M del ciclo celular. Respecto al EGFR, también en cabeza y cuello, se ha visto que los pacientes que se tratan con cetuximab más radioterapia aumentan la sobrevida y el control local. Esto todavía no está bien dilucidado por qué pasa, pero se tiene la hipótesis que el cetuximab actúa también como un radiosensibilizador. Respecto a los gliomas de alto grado, pues ya sabemos que las mutaciones de IDH aumentan la respuesta a temozolomida más radioterapia, y ya con el advenimiento de terapia blanco, en diferentes tumores ha estudiado el añadir un inhibidor de PARP1 que actúa como un radiosensibilizador, esto porque aumenta la producción de radicales libres, perpetuando el daño de ruptura de doble cadena que se induce por la radiación. Y si esto además se une con una mutación de P53, pues se aumenta el efecto del PARP. Y también hay genes que ya están bien determinados igual para toxicidad por radioterapia. Esto pues tiene injerencia sobre los órganos de riesgo. Principalmente tienen que ver con vías de reparación del ADN, principalmente, bueno, el más importante de esos genes es el ATM, otras genes que tienen que ver con inflamación y P53, una vez más, con estrés oxidativo y apoptosis. Entonces, del PARP1, en este artículo tenemos en la imagen del lado izquierdo, cuando tiene un paciente un PARP1 intacto, se disminuye la generación de radicales libres y se disminuye el efecto de la radiación ionizante. Contrario del lado derecho, cuando se añade un inhibidor de PARP1, como el olaparib, se aumenta la generación de radicales libres y con eso se potencializa el efecto de la radiación ionizante. Esto se ha estudiado también en cáncer de mama de tipo inflamatorio, que sabemos que es de difícil control, y en este estudio tenemos el inciso B en esa gráfica,
el volumen tumoral dependiendo del tipo de tratamiento. Vemos en la línea azul que es el tratamiento combinado de RT más olaparib, que como vemos se disminuye de manera muy importante el volumen tumoral, siendo también un resultado estadísticamente significativo. Y del lado, del inciso C, tenemos el tiempo en el que la célula tarda para duplicar su tamaño. Vemos en la línea azul, que es igual el tratamiento combinado, que a 40 días, que es el seguimiento del estudio, menos del 50% de las células tumorales ha duplicado su tamaño. Entonces, este es un buen hallazgo que podría favorecer el tratamiento con radioterapia. Se han estudiado en diferentes tipos de cáncer, como les había mencionado, y muy importante fue el preámbulo para la realización del ensayo clínico fase 2, el SWOG 1706, que se está corriendo actualmente. También se han estudiado los receptores androgénicos, específicamente en pacientes triples negativos, en los que se ha visto que los receptores androgénicos se asocian a una mayor radioresistencia. Esto dependiendo de varios antecedentes que se tienen. El más importante es Servant y Curtis. El de Servant es pacientes que fueron triples negativos que se trataron con radioterapia. En la línea negra son los pacientes que tuvieron una baja expresión de receptores androgénicos versus la línea roja, que son las que tuvieron una alta expresión. Entonces, como vemos, disminuye la sobrevida libre de progresión de manera también estadísticamente significativa. Y en el inciso B tenemos el estudio de Curtis, que aquí vemos que las pacientes que no se trataron con radioterapia no tuvieron no tuvo impacto. Entonces, este también es un biomarcador, parece ser que es RT específico. Ya respecto a los cultivos celulares que se estudiaron en este ensayo, vemos que en todas, sin importar la heterogeneidad en la expresión de los receptores androgénicos, en las líneas verdes y en las líneas amarillas, son en las que se utilizaron enzalutamida como inhibidores androgénicos, y vemos que en todos fue un resultado significativo de disminución de la fracción sobreviviente a 2 Grays. En el análisis multivariado vemos que tiene un hazard ratio de 3.58, también estadísticamente significativo, y que cuando se comparó con el otro pool de datos que ya conocemos que son significativos para recurrencia, tuvo un buen papel los receptores androgénicos. También en cabeza y cuello, los estudios más importantes son los daneses, que se han hecho ya desde de los 90 hasta la actualidad, que han hecho diferentes estrategias en pacientes de cabeza y cuello avanzados, estadios clínicos 3 o 4, para aumentar el control local. Dentro de las estrategias se ha hecho variaciones en los fraccionamientos y añadir radiosensibilizadores para células hipóxicas, como es el nimorazol. Entonces, en esta imagen vemos en el inciso A, en la gráfica, cómo se ha registrado todos los avances desde que iniciaron los estudios hasta la actualidad, y vemos cuánto podemos ganar de control locorregional, del 27 hasta el 83%. Esto basado, como ya les comenté, en todas las modificaciones en el fraccionamiento, en radiosensibilizadores y en última instancia a la adición de cisplatino al tratamiento. Muy importante de estos estudios en el inciso B, la determinación de biomarcadores, que ahora pues ya son ampliamente conocidos, que es el estado de HPV y de CD44, que son marcador de células tumorales madre. Entonces, cuando están negativos, que es la línea gris, tienen prácticamente 100% de control locorregional, y en la barra rosa son los pacientes que son HPV positivos. Este año se publicó el DAHANCA 28, que este fue las mismas estrategias, pero para pacientes que eran HPV negativos, para ver si tenía el mismo beneficio o no, y probar si estos biomarcadores que se habían determinado anteriormente tenían impacto realmente sobre el tratamiento con RT o no. Y se vio que sí es así, o sea, en los pacientes que fueron HPV negativos, el control locorregional fue pobre, fue solamente del 31%. Estos biomarcadores son los que se están estudiando actualmente, que tienen que ver con las mismas vías celulares que mencionamos anteriormente. Ahora, ¿qué podemos hacer respecto a las pruebas genéticas que ya tenemos disponibles? Este primer intento se hizo en la Universidad de Michigan en el 2016, con un radiosensitivity score, que fue un intento de hacer como el tipo Oncotype, pero de RT, que fue para 16 líneas celulares de CA de mama. Se comparó, para determinar la recurrencia local a 10 años, y se comparó con el RCI, que era pues el más similar que se había utilizado en el 2000. Se vio que había diferencia en el sentido de que el RCI sí tuvo predilección por un subtipo biológico, como ya les había mencionado, por un triple negativo, y el RSS no. Los autores concluyen que es porque el RCI, como ya les dije, se hizo en 48 líneas celulares heterogéneas, no fue específico para cáncer de mama, a diferencia del RSS. De todas formas, los dos están actualmente todavía en prueba, se pretende comercializar pronto, y pues tendremos que estar al pendiente para ver cuál de los dos se va a salir al mercado. Respecto al Oncotype, se ha estudiado para pacientes con cáncer ductal in situ que se trataron con cirugía conservadora de mama,
Como vemos, las pacientes que ya tuvieron una prueba genética que se estadifican con un bajo riesgo son las que más se van a beneficiar de estas pruebas porque se puede obviar la radioterapia. Como vemos en este estudio, se trató únicamente al 35.9% de estas pacientes, y cuando se compara las pacientes que tienen una firma genética a las que no, disminuye del 83.4 al 48.6 el uso de la radioterapia, siendo que para todas estas pacientes en este artículo fueron hallazgos estadísticamente significativos. Gracias a eso se hizo el score para ductal in situ ya específico, que fueron 12 genes, también estratificando en bajo, intermedio y alto riesgo como en Oncotype, y vemos pues la misma tendencia. Para pacientes que tenían riesgo intermedio y alto son las que tienen mayor predilección de recurrencia y las que más se van a beneficiar del tratamiento con radioterapia. Les puse aquí únicamente en los ensayos que se tomaron en cuenta en este artículo cuántas pacientes se pudieron obviar el tratamiento con RT y cuántas se añadió la terapia con radioterapia, pensando en que no se necesitaba, y al final, después de este screening con pruebas genéticas, se determina que sí y se da tratamiento con radioterapia. Respecto a las nuevas firmas genéticas específicas para radioterapia, esta es la más importante que ya se está utilizando en Estados Unidos, es el PORTOS, que es una firma genética de 24 genes que tienen que ver con el riesgo de metástasis a distancia en pacientes con SEA de próstata tratados con prostatectomía para ver si se da o no tratamiento con radioterapia. Inicialmente se hizo esta prueba en un ensayo clínico, y vemos en el inciso B que los pacientes que tienen un índice alto de PORTOS y que se tratan con radioterapia, que es la línea roja, disminuye de manera importante el riesgo de metástasis cuando se compara con pacientes que no se les da tratamiento con RT, que es la línea azul. Y a diferencia cuando el PORTOS es bajo, vemos que no hay diferencia entre si se da radioterapia o no. Entonces esto es una prueba importante que es predictiva para la respuesta al tratamiento. Se validó con otros 4 ensayos aleatorizados y vemos que sigue la misma tendencia. El RadioGX es otra vez otro intento que se hizo en Estados Unidos en diciembre del año pasado. Esto para hacer ya una firma genética de radiosensibilidad basada en el modelo lineal cuadrático, con el cual pues los radioncólogos podemos estar un poco más familiarizados. También falta ver los resultados y ver si se va a poder aplicar o no. Y ya para concluir, los biomarcadores de imagen, que son los que ya les había mencionado al inicio. Radiómica y genómica, que es codificar las características físicas del tumor con las biológicas, esto para que nos ayude a tomar decisiones respecto a qué pacientes se van a beneficiar o no del tratamiento con radioterapia. Si vemos en este esquema de manera burda, se ve cómo, dependiendo de las características que se tengan por imagen, podemos extraer datos respecto a la forma, metabolismo, etcétera, del tumor. Se decodifica también con el perfil genético y se realiza alguna firma genética si es que se tiene disponible, y así se puede estratificar a los pacientes en radioresistentes y radiosensibles y de esa manera determinar una curva de sobrevida y de respuesta al tratamiento. Los autores también hacen hincapié en que el determinar este genotipo también nos ayuda a poder desarrollar fármacos que aumenten o potencien el efecto de la radioterapia, como ya les mencioné anteriormente de los inhibidores, de PARP1. Los genes tienen que ver con estos partes celulares, de proliferación celular, angiogénesis, invasión, metástasis, que es pues un poco más de lo mismo que ya veníamos mencionando. Y por último les dejo este ejemplo, que es como ya se hace en Estados Unidos, el contorneo habitual de un volumen tumoral. Posteriormente se saca un modelo en 3D, se codifica junto con los datos que se determinan por estudios de imagen, después se empalma con el perfil genético y con lo clínico que se tiene reportado hasta el momento en la literatura para ese tipo de cáncer en ese tipo de paciente, y ya posteriormente se hace una gráfica personalizada con respecto a la sobrevida y a la respuesta al tratamiento. Entonces, como vemos, para las firmas genéticas para radioterapia están apenas en desarrollo, es muy amplio, por eso ha sido muy difícil realizarlas, porque la radioterapia tiene impacto en muchas diferentes partes de las vías celulares y del microambiente tumoral. Pero pues esperemos, parece que estos resultados nos dan un poco de luz, que ya vamos en camino a hacer una radioterapia de precisión. Muchas gracias. Perfecto, doctora. Muchas gracias. Muy amplio y también muy puntual al respecto. Ya existen algunas preguntas para ti. Ahorita te las voy a realizar al final. Pasamos con el doctor Quintana García. Él es residente de oncología pediátrica y nos va a dar luz verde aquí en todo este panorama de los niños y de la medicina de precisión, qué es lo que realmente se está haciendo actualmente. Buenas noches, agradezco a la Sociedad Mexicana de Oncología la invitación a participar en esta sesión.
Y pues iniciamos con las preguntas de votación. Siendo la primera pregunta, ¿es una de las aplicaciones de la medicina de precisión en cáncer pediátrico? A. Diagnóstico de síndromes genéticos asociados a cáncer pediátrico. B. Descartar la base genómica del cáncer pediátrico. C. Estadificación y reclasificación molecular de tumores indiferenciados. Y D. Descartar terapias de primera línea en quimioterapia. Bueno, en esta ocasión la respuesta correcta es la C, la estadificación y reclasificación molecular de tumores indiferenciados. Una segunda pregunta es los principales blancos moleculares para el linfoma de Hodgkin son A, CD3, CD19, B, CD20, CD30, NFK beta, PDL1, C, NF alfa B, proteasoma 26S y D, IGFIR, EGFR y HGR2. Bueno, y en este caso la respuesta correcta es la B, CD20, CD30, NFKB y PDL1. Y para iniciar con la presentación, pues sabemos que el cáncer es un reto multidisciplinario y que es una enfermedad de base genómica. Esto es especialmente cierto en niños ya que presentan menor carga mutacional en sus tumores, lo que da pie a la investigación de mutaciones accionables donde en teoría actuaría un blanco terapéutico, teniendo como objetivo la aplicación de terapia blanco en pacientes que no responden a tratamiento estándar. El conocimiento de la biología molecular es útil para poder establecer cuáles son los principales vías de señalización que nos pueden servir como factor pronóstico y blancos moleculares. En esta tabla ejemplificamos algunas neoplasias de edad pediátrica, las cuales se ven en la primera columna, con sus principales arreglos estructurales ya identificados y la traducción clínica que presentan con los genes mutados. En las aplicaciones de pediatría, básicamente tenemos estas 5 líneas. La primera es en la recaída tumoral y metástasis, ya que conocer la secuenciación de los tumores en recaídas o metástasis nos servirá para establecer blancos moleculares que son susceptibles a tratamiento y con esto mejorar las tasas de sobrevida global de nuestros pacientes. El diagnóstico patológico integral, pues en ocasiones sabemos que no es suficiente el conocimiento histopatológico y se deben establecer las características moleculares para clasificar en subgrupos clínicos, terapéuticos y pronósticos. Esto es especialmente estudiado en tumores del sistema nervioso central, como ependimoma y el meduloblastoma, y en tumores de células hematopoyéticas, como las leucemias y los linfomas. Una tercera línea de aplicación son los tumores indiferenciados. Esto se ha estudiado principalmente en sarcomas, que por patología no se puede definir estirpe histológica y un diagnóstico definitivo. Entonces es importante conocer la biología molecular que presentan con translocaciones, marcadores genéticos para establecer un diagnóstico de precisión y con ello un tratamiento adecuado. Y la siguiente es en síndromes predisponentes de cáncer, ya que el conocimiento de la secuenciación tumoral de síndromes asociados a cáncer pediátrico nos podría servir como un factor pronóstico y dar seguimiento a estos pacientes, y también nos podrían servir como una medida de detección temprana. Y por último, como uso de primera línea terapéutica, aunque aquí hay que tener sus reservas ya que no es de uso común, que generalmente está restringido a neoplasias que están muy estudiadas, con unas muy caracterizadas molecularmente, como por ejemplo la leucemia promielocítica aguda con el uso del ácido transretinoico, donde se han aumentado la sobrevida de los pacientes, pero como les repito, no es algo que se establezca de primera intención en todos los tratamientos. En enfoque de leucemias molecular de leucemias pediátricas, pues sabemos que está ampliamente usado la clasificación de leucemias por características histológicas. Actualmente, en las leucemias linfocíticas y mieloides, el conocimiento de las vías moleculares afectadas y su biología molecular, como las translocaciones, las cuales podemos ver ejemplificadas en este esquema, nos permite establecer nuevos subgrupos en la identificación de clases histológicas, y con eso podemos redefinir el pronóstico que tiene nuestro paciente y el tratamiento. Algunos de los grupos que ya están estructurados y caracterizados molecularmente los vemos en este segundo esquema. Algunas de las principales vías moleculares que se han establecido en leucemias pediátricas están representadas en este esquema. Su conocimiento es importante para establecer blancos moleculares con tratamientos. Aquí podemos ver en esta tabla el blanco genético que tenemos, el nombre del fármaco que ya se encuentra. La mayoría ya están en estudios autorizados en pacientes adultos, pero todavía algunos se encuentran en ensayos clínicos de pediatría. Algunos de los estudios de los medicamentos que se utilizaron en leucemias pediátricas es el imatinib, que es un inhibidor de la proteína BCR-ABL
de primera generación, el cual se tenían tasas de sobrevida global del 69%. Sin embargo, el conocimiento de nuevos blancos moleculares como el dasatinib, que es un inhibidor de la tirosina sinasa de segunda generación, nos han mejorado la tasa de sobrevida hasta 88%, como podemos ver en esta gráfica. Eso en pacientes con leucemia linfoblástica aguda y cromosoma Filadelfia positivo. Otro de los blancos moleculares estudiados es el blinatumomab, que es un anticuerpo monoclonal contra CD19. Este es un estudio que se realizó por el COG de 2012 al 2014. Es un estudio de fase 1 y fase 2. En el objetivo de la fase 1 era establecer la dosis de seguridad, que se concluyó que era de 15 microgramos metro cuadrado día, y el objetivo de la fase 2 era evaluar la tasa de respuesta a esa dosis. Se encontró una mejoría en la sobrevida global al usar blinatumomab en pacientes que tenían CD19 positivos hasta del 10%. En cuestión de los linfomas, sabemos es uno de los principales tipos de cáncer en edad pediátrica. Nos vamos a limitar al linfoma de Hodgkin por motivos de tiempo, y el conocimiento de las vías de señalización molecular ha permitido establecer algunos blancos moleculares también ejemplificados en este esquema, en donde podemos ver las vías moleculares, sus vías de señalización y los medicamentos que hasta el momento se han demostrado que interfieren. Uno de los estudios en linfoma de Hodgkin es el uso de rituximab, que es un anticuerpo monoclonal contra CD20, y como se muestra en este estudio que fue de fase 2, al adicionado a pacientes con quimioterapia estándar, mejoró en su tasa de vida una respuesta a una sobrevida global hasta el 94%. Otro fármaco en estudio es el bortezomib, que es un inhibidor del proteasoma 26S. En adición con otros fármacos de quimioterapia estándar como la ifosfamida y la vinorelbina, han llevado a mejorías en la tasa de respuesta general hasta el 91%, que se ha demostrado, que les muestro aquí en esta gráfica. Eso es en pacientes con linfoma de Hodgkin refractario. Y el brentuximab, que también es un anticuerpo monoclonal contra CD30, que en adición con también quimioterapia con gemcitabina, nos ha llevado a tasas de respuesta del 34%. En este estudio hay que hacer la observación que fue usado como monoterapia y fue utilizado en una población de adulta. Sin embargo, ya en adultos, la tasa de supervivencia global subió hasta el 97%. Los tumores del sistema nervioso central, pues el enfoque molecular de ellos nos ha podido establecer grupos moleculares para poder tener un mejor pronóstico y un tratamiento específico en cada uno de ellos. En esta diapositiva les ejemplifico los esquemas de clasificación molecular que se tienen actualmente para meduloblastoma y ependimoma. En la primera vemos la clasificación por meduloblastoma, en el cual nos da 4 principales subgrupos moleculares que están íntimamente ligados al pronóstico de los pacientes. Y en cuestión del ependimoma se conocen por clasificación molecular, que se vean aquí, 9 grupos con características clínicas y pronóstico diferente en cada uno de ellos. El conocimiento de las vías moleculares afectadas en los tumores cerebrales nos pueden permitir dar tratamientos dirigidos. Algunos de los estudios que se encuentran en fase 1 o en fase 2 están ejemplificados en esta tabla. Aquí podemos ver el nombre del ensayo clínico, la fase en la que se encuentran, todos estos ya seleccionados para población pediátrica y el fármaco en el que se encuentran. A diferencia de los adultos o de los tratamientos en adultos, en pediatría existen pocas opciones de tratamiento moleculares para los tumores del sistema nervioso central. Uno de los que se ha utilizado es el bevacizumab, que es un anticuerpo monoclonal contra el factor de crecimiento endotelial. Se ha usado en conjunto con radioterapia y temozolomida y se ha visto mejoría en las tasas de sobrevida. Sin embargo, hay otros estudios donde no hay diferencia estadísticamente significativa, como el que vemos aquí, y por lo tanto eso nos da pie a mantener los ensayos clínicos pediátricos en tumores del sistema nervioso central. Actualmente, en el hospital, en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, se está haciendo una secuenciación de los tumores del sistema nervioso central para observar las características moleculares que presentarían este tipo de pacientes. En cuestión de los sarcomas pediátricos, pues sabemos que es otra de las patologías que están muy estudiadas a nivel molecular. Específicamente vamos a hablar del sarcoma de Ewing, que por diagnóstico molecular se establece, ya sabemos, con la translocación 1221, que nos da el gen de fusión EWS-FLY1. Y en esta diapositiva lo que les trato de ejemplificar son las diversas vías moleculares que se encuentran ya susceptibles a terapia blanco, a nivel epigenético, a nivel proteómico, etcétera, y los fármacos que se encuentran en diferentes fases de investigación para manejar a estos pacientes. Algunos de los que ya se encuentran en uso es el bevacizumab, que nuevamente, y en este estudio está asociado a gemcitabina y docetaxel, que es un estudio que se realizó del 2005 al 2016 en pacientes de 15 a 30 años,
Y aquí vemos los resultados. Se observó una respuesta objetiva hasta del 57%. En sarcoma de Ewing fue una sobrevida global a un año de 67% y en osteosarcoma se va a 71%. Sin embargo, hay que tener en cuenta que a 5 años de observación de sobrevida total bajó hasta el 7%. Es por eso que también tenemos que seguir con estas líneas de investigación. Otras de las vías moleculares en estudio son las que involucran al pazopanib. Este involucra varias vías celulares, que es un inhibidor de tirosina, un inhibidor del factor de crecimiento derivado de plaquetas y un inhibidor del factor de crecimiento fibroblástico. Este es un estudio de fase 1 que se realizó del 2009 al 2011 con 53 pacientes, una edad promedio de 12.9 años, y en él se vio que existía bloqueo de las vías moleculares en sarcoma de Ewing, por lo que se podría considerar una opción terapéutica en pacientes pediátricos. Es importante saber que el pazopanib ya es un tratamiento que está utilizado en adultos con este tipo de sarcomas. Otro blanco molecular utilizado es el zixutumumab, que es un anticuerpo monoclonal contra IGF-1R, que es una de las principales vías moleculares afectadas en el sarcoma de Ewing. Este es un estudio de fase 1 y fase 2. El objetivo es conocer la dosis terapéutica de utilidad y se concluyó que la dosis a las mejores tasas de respuesta eran con 6 miligramos kilogramo. Eso logrando un total de 4 pacientes con enfermedad estable, por lo que se vio que se había respuesta clínica. Actualmente, y a modo para finalizar la presentación, pues le presento un estudio de lo que estamos haciendo en CATSA, en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Esos son pacientes con diagnóstico de astrocitoma subependimario de células gigantes asociados a complejo de esclerosis tuberosa. Este es un estudio que se inició desde el 2016 y que se encuentra actualmente en curso. Tenemos 6 pacientes con una edad promedia de 7.1 años, una tasa de masculino-femenino de 3:1, y en la experiencia que tenemos actualmente es que pues ninguno ha presentado progresión y solo hemos tenido 3 eventos de toxicidad asociadas a mucositis. Es importante porque en estos pacientes lo que se hizo fue una discriminación alélica de cromosomas TSC1, TSC2 en sangre periférica, que sabemos que esto nos quiere decir que son positivos a vía mTOR, que es donde actúa el everolimus como un inhibidor. En esta diapositiva les ejemplifico el caso de un paciente. Esta es la primera resonancia magnética que se hizo al diagnóstico, posteriormente a los 6 meses de la aplicación de everolimus y al año ya donde no se observa progresión tumoral. Y para concluir mi plática, pues quiero exaltar la necesidad de realizar diagnósticos moleculares en nuestros pacientes a niveles hospitalarios, regionales, estatales, para que así podamos tener un perfil molecular adecuado y entonces esto nos ayuda a tener una precisión diagnóstica. Y precisión diagnóstica también en cuanto a la presencia de resistencias a la quimioterapia habitual, también para limitar el uso terapéutico en pacientes que vamos a saber que no va a haber mayor tasa de mejoría y sí mayor tasa de morbilidades y toxicidad, porque esto va a tener una repercusión terapéutica con una mejoría en la tasa de curación y en la seguridad de nuestros pacientes, y pues seguir haciendo en población pediátrica ensayos tempranos de terapia blanco para ayudar a tener una mayor comprensión de la heterogeneidad y la complejidad del cáncer de nuestros pacientes. Muchísimas gracias, doctor Elliot Quintana García, de Centro Médico 20 de noviembre. Ya hay algunas preguntas para ti. Platicamos más tarde. Muchísimas gracias. Estuvo padrísima tu presentación. Bueno, continuamos con la parte de oncología médica. Yo sé que hay muchos oncólogos médicos muy ansiosos por escuchar la parte de oncología médica en respecto a medicina de precisión. Iniciamos con el doctor Alejandro Nogués Ramos. Él es del Centro Médico ABC. Doctor, por favor. Buenas noches. Primero, gracias a la sociedad por esta invitación. Voy a empezar las preguntas. La primera pregunta es, estas son proteínas involucradas en la reparación de los males apareamientos en el DNA. La primera opción es MLH1, PMC2, MSH2 y MSH6. La segunda opción es MLH1, MLH6, PMC2 y MSH2. La tercera opción es topoisomerasa 1 y BRCA. Y la última es topoisomerasa 2 y BRCA. Muy bien, la que tuvo mayores votos fue la correcta, es la opción número 1, la opción A. La segunda pregunta es, ¿esta es una indicación de tratamiento en todos los tumores sólidos? Opción 1, pembrolizumab en cáncer metastásico con inestabilidad microsatelital. Opción 2, alectinib en cáncer metastásico con presencia de ALK. Opción 3, entrectinib adyuvante en tumores con fusión de NTRK. Y la última opción, olaparib en cáncer metastásico con BRCA1 mutado. Vamos a esperar las respuestas. Muy bien, todos respondieron adecuadamente. Es pembrolizumab en cáncer metastásico con inestabilidad microsatelital. Esta presentación está dividida de esta manera. Lo voy a dar junto con mi compañero, el doctor Araujo, que es residente de Oncología Médica del Instituto Nacional de Nutrición.
Por mi parte hablaré de la introducción, la secuenciación, la biopsia líquida y la inestabilidad microsatelital. Voy a empezar por la definición. La medicina de precisión se define como aquella medicina que utiliza información sobre los genes, las proteínas y el entorno de una persona para prevenir, diagnosticar o tratar enfermedades. Esto es importante porque se tiene la creencia de que solo son mutaciones driver que podemos tratar. Y no, es todo un conjunto y son todas estas cosas las que podemos utilizar como medicina de precisión. Esto se basa en la premisa de que no todos los pacientes deben de ser tratados de la misma manera. No todos deben de seguir la misma ruta y no todos deben de seguir la misma receta de tratamiento. La medicina de precisión se basa en, de un conjunto de pacientes, estratificarlos de acuerdo a características demográficas, histología, características clínicas, biomarcadores, agruparlos y entonces personalizar el tratamiento para tener los mejores resultados posibles. Les presento un caso de un hombre de 84 años con cáncer de colon metastásico con KRAS wild type, que nos progresa a la primera línea y entonces buscamos inestabilidad microsatelital. Sale presente, damos inmunoterapia y 2 años después tenemos un paciente con respuesta completa, sin molestias, su única molestia es prurito grado 1, y pongo esta diapositiva al inicio porque quiero ejemplificar que es importante estudiar este tipo de temas simplemente porque la medicina de precisión funciona. Vamos a hablar de la línea del tiempo. En los 90 es aprobado el trastuzumab para el cáncer de mama HER2, el imatinib en leucemias mieloides crónicas BCR-ABL. 2003 termina el proyecto del genoma humano, lo cual nos abre puertas para el tratamiento dirigido del cáncer. 2005 empieza el TCGA, y el TCGA es el Atlas del Genoma del Cáncer, que básicamente es una enciclopedia de las mutaciones más frecuentes genéticas en todos los tipos de cáncer. 2007 el presidente de ASCO declara oficialmente iniciada la era de la medicina de precisión o medicina personalizada. 2010, un tratamiento oral es superior a la quimioterapia estándar con un perfil de toxicidad diferente, pero mucho mejor tolerable en el cáncer de pulmón metastásico con ALK presente. 2003 empiezan los estudios con las CAR T-cells. 2015 se lanza el estudio SHIVA. El estudio SHIVA básicamente hicieron una secuenciación a todos los pacientes con cáncer metastásico y los aleatorizaron en 2 grupos, uno con terapia dirigida y otro elección del tratante. La terapia dirigida fue superior. Y en el 2017, por primera vez, tenemos 2 aprobaciones de medicamentos en todos los tumores, sin importar el primario mientras sean sólidos, solo porque presentan algún biomarcador. Hablo de pembrolizumab, como la pregunta, de pembrolizumab en la inestabilidad microsatelital, y hablo de los inhibidores de NTRK cuando está la fusión presente. La secuenciación. ¿Qué es la secuenciación? Básicamente es, después de obtenido el DNA, ya sea de una biopsia o de una muestra de sangre, amplificarlo, identificar que es DNA tumoral y determinar la secuencia de nucleótidos que tiene este DNA obtenido, compararlo con un genoma de referencia y saber de esta manera si tiene o no alteraciones. Existen muchas maneras de hacer la secuenciación, de las cuales no voy a ahondar, pero sí les quiero mencionar que la mayoría de secuenciaciones que tenemos en las plataformas disponibles solo secuencian el exoma. El exoma solo es la parte del genoma que va a codificar proteínas. Pongo esta diapositiva tal cual porque se me hizo muy interesante mencionarla. Esta diapositiva fue presentada por Burris. Burris es un personaje importante para nosotros los oncólogos médicos. Fue quien puso gemcitabina como estándar de tratamiento en el cáncer de páncreas metastásico, presidente del ASCO, y dice: a todos los pacientes con cáncer metastásico o recurrente se les debe hacer una secuenciación. No hacer una secuenciación y tratar a los pacientes es igual a disparar una flecha con los ojos vendados. Y nos dice, tenemos todas estas plataformas para hacerlo, las conocemos. Yo sé lo que todos pensaron, yo pensé exactamente lo mismo, y vamos a tratar de aterrizar esto que dice la sociedad americana a la realidad. Aquí pongo 3 estudios con diferentes poblaciones, donde la proporción de pacientes después de una secuenciación candidatos a terapia dirigida va desde el 27 hasta el 76%. Población escogida, un poquito engañoso estos datos. ¿Qué pasa si los traspolamos a toda la población? Este estudio es muy interesante. Es un estudio que evalúa las drogas aprobadas para terapia dirigida desde el 2006 al 2018, 31 drogas, 38 indicaciones. ¿Qué porcentaje de los pacientes con cáncer metastáticos diagnosticados en un año en Estados Unidos son candidatos a la terapia? Solo el 8%. Esto
sí se asemeja un poco más a la realidad, pero aquellos pacientes que fueron candidatos a la terapia dirigida tuvieron estas tasas de respuesta, 54% de tasas de respuesta y supervivencias globales de 29 meses. Por lo que si nosotros sabemos manejar bien nuestros recursos y seleccionar de forma crítica qué pacientes secuenciar, los pacientes se van a beneficiar mucho de estas secuenciaciones. La biopsia líquida básicamente es hacer estos estudios de secuenciación, pero de una muestra de sangre obtenida por punción, evitándote los costos, las molestias de una biopsia convencional. Después de obtenido el DNA, hacemos la secuenciación y podemos buscar 1, mutaciones driver, 2, mutaciones de resistencia a tratamientos dirigidos. Esto particularmente importante a la progresión de los tratamientos anti-EGFR en cáncer de pulmón metastásico o a la progresión de los tratamientos contra LK. Y también nos sirven de forma predictiva y pronóstica. Aquí pongo estos 3 ejemplos muy claros. Cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de pulmón, después de una cirugía con intención curativa, los ponen en 2 curvas. Unos tenían DNA circulante después de la cirugía y otros no. Vean, los que tienen DNA circulante son las curvas rojas, tienen menor supervivencia libre de recurrencia. Por lo que claramente parece que es un factor pronóstico, pero esto debe cambiar nuestra forma de tratar a los pacientes. Realmente eso lo estamos estudiando. Este estudio fue presentado el año pasado en ASCO y creo que va a responder a algunas preguntas interesantes. Pacientes con cáncer de colon etapa clínica 2 con DNA circulante son aleatorizados a FOLFOX u observación. Creo que esto realmente va a responder algunas preguntas, sobre todo en cáncer de colon. Vamos a hablar ahora de la inestabilidad microsatelital. Existen errores frecuentemente durante la replicación del DNA, son todos estos que están aquí. Existe un error particularmente que es el error al reparar malos apareamientos. Este sistema de reparación de malos apareamientos se basa en estas 4 proteínas, MLH1, PMS2, MSH2 y MSH6. Si alguna de estas proteínas falta, el mal apareamiento perpetúa y esto es fácilmente identificable a los microsatélites. Pero recordemos que los microsatélites no codifican proteínas, pero suponemos que este tipo de errores ocurren en todo el genoma, lo cual hace que se liberen neoantígenos y hagan a los tumores más inmunogénicos. La proporción de pacientes con inestabilidad microsatelital cambia de acuerdo al primario y de acuerdo a la etapa. Hay 3 maneras de determinarlo: inmunistoquímica, PCR y secuenciación de siguiente generación. Diferentes sensibilidades y especificidades. Si bien es verdad que las secuenciaciones tienen las mayores sensibilidades y especificidades, la inmunistoquímica no es nada despreciable. Pongo este estudio parteaguas, 41 pacientes, en 3 cortes, a todos les damos pembrolizumab. Y esto es lo más interesante, cómo se dividen las tasas de respuesta. Aquellos pacientes con inestabilidad responden a la inmunoterapia, aquellos pacientes que no tienen inestabilidad no responden. Y sabemos lo que pasó después. En todos los escenarios metastásicos, las tasas de respuesta van del 20 al 70% y las medianas de supervivencia son bastante prolongadas. Aquellos pacientes que te van a responder a la inmunoterapia lo van a hacer y lo van a hacer de forma prolongada. No les vengo a enseñar, eso solo sabemos. Cáncer metastásico con inestabilidad, inmunoterapia. Pero algo que sí es nuevo es qué pasa en las etapas más tempranas. Por ejemplo, cáncer de colon. Del lado izquierdo tenemos cáncer de colon en etapa 2, del lado derecho cáncer de colon en etapa 3. Arriba tenemos los pacientes con inestabilidad microsatelital y abajo tenemos los pacientes con estabilidad microsatelital. En amarillo aquellos pacientes con cirugía y en azul aquellos pacientes con cirugía y quimioterapia. Etapas clínicas 3 con estabilidad, hay beneficio, lo conocemos. Etapas clínicas 3 con inestabilidad, el beneficio, vean, se juntan las curvas. Parece, ojo que digo parece, que el beneficio es menor. Pero en las etapas clínicas 2, parece ser que no solo no hay beneficio, sino que puede ser deleterio. Por eso es que hemos visto este tipo de gráficos en los últimos meses, donde dicen que las etapas clínicas 2, con inestabilidad microsatelital, deben ser considerados observación. Es una herramienta más para tomar este tipo de decisiones. Algo similar sucede en cáncer gástrico. Aquí pongo 4 estudios clásicos para nosotros: MAGIC, CLASSIC, ARTIS, ITACA, que
evalúan el papel de la inestabilidad microsatelital como factor predictivo y pronóstico. Aquí les pongo las curvas por inestabilidad o estabilidad. Claramente es un factor pronóstico. Aquellos pacientes con inestabilidad viven más en comparación de aquellos pacientes que son estables. Pero algo muy interesante es su factor predictivo. Ven aquí cómo los pacientes con estabilidad, son estas dos curvas de abajo, solo tratados con cirugía, tratados con cirugía más quimioterapia, hay un beneficio. Pero los pacientes con inestabilidad, que son estos dos, las curvas con cirugía y con cirugía con quimioterapia se juntan. Parece ser que también es un factor predictivo que debe de ayudarnos a tomar decisiones a la hora de dar un tratamiento adyuvante en cáncer de colon. Va a haber ocasiones en las que una secuenciación te dé resultados como mutaciones de significados inciertos, te dé muchas mutaciones accionables, te dé ninguna mutación accionable y va a ser difícil interpretarlo. Porque recordemos que el genoma de referencia, después de hacer la secuenciación, lo comparan con un genoma de referencia. El genoma de referencia generalmente es caucásico, no es latinoamericano y mucho menos mexicano. Entonces, nosotros sugerimos hacer las lecturas de forma multidisciplinaria. Por ejemplo, en mi centro, en el Centro Médico ABC, tenemos sesiones bisemanales con oncólogos médicos y biólogos moleculares en conjunto con el Hospital Metodista de Estados Unidos, y hasta el momento hemos realizado 283 pruebas de este tipo. El estudio que nos va a mostrar qué tanto ha impactado esto en nuestro tratamiento lo estamos elaborando y esperamos pronto publicarlo. Y bueno, las conclusiones de esta primera parte de la oncología médica es: 1, la medicina de precisión llegó para quedarse, por lo que los oncólogos médicos debemos de familiarizarnos con ella. La medicina de precisión puede ser una herramienta poderosa para el tratamiento de los pacientes, pero debemos de escoger de forma crítica y juiciosa a quién y cuándo hacer las pruebas, en la medicina pública y la medicina privada. Y nosotros sugerimos hacerlo de forma multidisciplinaria. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Alejandro Nogués. Ahora vamos a la segunda parte de oncología médica. Como bien mencionaba, se dividió en estas dos para que participara tu compañero del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, el doctor Miguel Araujo Meléndez, donde él va a hablar específicamente de algunas alteraciones. Les recuerdo, por favor, que pueden enviar sus preguntas al chat que existe, para después, al final de la plática, vamos a terminar con la mesa redonda y ahí es donde vamos a realizar todas las preguntas. Gracias. Bueno, buenas noches. Primero quiero agradecer la invitación. Y para empezar, pues bueno, la primera pregunta sería: ¿con qué frecuencia se detectan mutaciones de EGFR en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas, particularmente en la población mexicana? La opción A es 15%, la opción B 35%, la opción C 50% y la opción D 7.5%. Y bueno, continuando con la presentación, afortunadamente la gran mayoría de las personas contestaron la opción B, 35%. Algunas personas contestaron la opción A, que es el 15%. Ahorita discutiremos qué diferencia hay al respecto y por qué es importante saber este número en particular. Bueno, hablando un poco de EGFR, sabemos que como terapia blanco en oncología médica, principalmente en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas, bueno, se ha visto que hay un impacto en los pacientes, sobre todo en supervivencia global, de personas que reciben este tratamiento o personas que, en contra de personas que tienen algún tipo de mutación, que son candidatos a terapia blanco y que no lo reciben, particularmente en este tipo de tumores. Sabemos también que hay una gran heterogeneidad en este tipo de mutaciones, particularmente en EGFR, en adenocarcinoma de pulmón. Si pueden ver en esta figura, pues bueno, podemos ver que el 40% de los pacientes asiáticos tienen una mutación de EGFR y un 15% de la población caucásica. Ahora, en población mexicana esto llega a ser un poco mayor, un 30, un 35%, y dentro de estas mutaciones llega a haber una misma heterogeneidad, ya que algunos pacientes pueden presentar sensibilidad a tratamiento específico con terapia blanco y algunos pacientes presentan resistencia intrínseca a este tipo de medicamentos. Y bueno, en esta gráfica, en este artículo hecho por el doctor Arrieta, donde se ve que
en México el 35% de los pacientes tienen una mutación en EGFR con adenocarcinoma de pulmón, células no pequeñas, de los cuales la de lesión del exón 19 es prácticamente 2/3 del tipo de mutación. Y como podemos ver, esto puede ser un poco variable de acuerdo a la población latinoamericana estudiada. Pero bueno, a diferencia de la población americana, pues sí hay una diferencia y solemos tener una mayor mutación de EGFR en nuestra población. Ahora, el receptor de EGFR es un receptor transmembrana que tiene un dominio extracelular de unión al ligando, una región transmembrana y un dominio intracelular que tiene actividad de tirosinasa. Los mecanismos de resistencia descritos hasta ahorita, pues bueno, en su gran mayoría son en la parte del receptor, particularmente la mutación T790M, en un 60% conocida por todos los oncólogos médicos, pero puede haber resistencia por amplificación de vías alternas, que también es importante ver, sobre todo en pacientes que desarrollan una resistencia secundaria a este tipo de medicamentos, y inclusive hasta un 20% de los pacientes no se encuentra un mecanismo de resistencia para este tipo de tratamientos. Ya llevamos tiempo utilizando medicamentos en contra del receptor de EGFR, gefitinib y erlotinib, son los de primera generación, donde había una unión reversible a este receptor. Posteriormente, afatinib y dacomitinib, que tenían una unión irreversible, y el nuevo medicamento es el osimertinib, donde también hay unión irreversible, pero lo particular es que es efectivo contra la mutación que les platicaba de T790M, siendo, pues bueno, un mejor medicamento en comparación de sus generaciones previas. Aquí tenemos varios estudios, fase 3, donde se compara el uso de terapia blanco con medicamentos anti-EGFR comparado contra lo que era el estándar antes de la medicina personalizada, particularmente en cáncer de pulmón, y pues podemos ver que hay beneficio en supervivencia libre de progresión con todos estos estudios, y últimamente con el nuevo medicamento que les mencioné, que en el estudio FLAURA, donde se utilizó osimertinib en primera línea en pacientes con cáncer de pulmón, células no pequeñas con EGFR mutado, pues bueno, vemos que hay beneficio tanto en supervivencia libre de progresión como en supervivencia global. Me pareció a mí interesante este estudio que les voy a presentar. Es un modelo analítico que hicieron. Esto es hecho, obviamente, en población americana, entonces tenemos que tomar ciertas reservas nosotros, donde se hicieron 4 grupos para estudiar qué tipo de mutaciones que existían en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas. Pedían secuenciación de próxima generación de entrada en algunos pacientes. En el otro grupo lo hacían de manera secuencial, quiere decir que pedían una mutación. Si esta mutación salía negativa, pedían la siguiente mutación de acuerdo a las frecuencias que ellos utilizaban, o hacían lo mismo de manera secuencial, pero con mutaciones excluyentes, o solo hacían un panel de puntos calientes donde solo buscaban las mutaciones principales que tenían en la población. Y lo que podemos encontrar es que, de manera interesante, ellos encontraron que la secuenciación de próxima generación ayudó a encontrar en su mayoría los tipos de mutaciones que tienen un tratamiento aprobado por la FDA en para tratamiento de este tipo de tumores, y inclusive hubo una gran diferencia en el costo comparado con pedir mutaciones de manera secuencial o de manera excluyente. Entonces, bueno, ellos afirman que pues el uso de secuenciación de próxima generación de entrada en todos los pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas, pues bueno, es inclusive costo efectivo. Esto, como les recuerdo, ellos tienen una prevalencia del 15% de mutaciones de EGFR, nosotros tenemos mucho más, entonces tenemos mayor probabilidad de encontrar este tipo de mutaciones si lo hacemos de manera secuencial, por lo tanto no sé si aplique como tal a nuestra población, pero bueno, ellos eso es lo que sugieren. Y como les comentaba, pues con los nuevos tratamientos se está viendo que hay mayor costo efectividad, justamente porque son tratamientos mucho mejores. Otros marcadores que se han utilizado en estudios para tratamiento de pacientes con cáncer metastásico es lo que se llama la carga tumoral, que es una medición de la cantidad de mutaciones no sinónimas presentes en una muestra de un tumor, y a grandes rasgos lo que ellos definen es que es alto cuando hay más de 10 mutaciones por megabase, intermedio de 5 a 9 mutaciones y bajo menos 4 o menos
mutaciones, y esto lo que predice es respuesta a tratamiento con inmunoterapia, que también es algo del boom que hemos tenido en los últimos años con la oncología. Y bueno, es importante mencionar que de las diversas plataformas que miden la carga tumoral, es importante el tamaño del panel que se va a utilizar, que tenga por lo menos una megabase, porque paneles que son mucho menores no pueden discernir entre los tumores que tienen alta cantidad de mutaciones contra tumores que no lo tengan, ¿de acuerdo? Entonces es importante mencionarlo. Y a final de cuentas sí hay una relación entre que los tumores que tienen una alta carga de mutaciones tienen una mejor respuesta al tratamiento, particularmente la inmunoterapia, pero aquí en la gráfica del lado derecho podemos ver que también esto no aplica a todos los tumores. Hay tumores que tienen mayor respuesta dentro de ellos. Esto es, la curva azul es de acuerdo al tumor, a la histología. Eso quiere decir que los tumores, por ejemplo, el melanoma tiene un diferente corte que los tumores gastrointestinales, que los tumores de mama. Entonces, pues bueno, no aplica este corte que yo les mencioné previamente a todos los tumores, y pues sí hay diferencias acorde a la histología, por lo cual se debería de tomar con reserva. Pero ahorita pues lo que hay es que a lo largo del tiempo ya hay varios estudios clínicos fase 3 donde está aprobado medir la carga de mutaciones en el tumor para ver que si son candidatos o no a algún tipo de tratamiento con inmunoterapia. También últimamente lo que se ha visto en los últimos años es la fusión del gen NTRK. Una función de un gen, se fusionan dos partes para crear una proteína de fusión, la cual generalmente se encarga de activar señales para la supervivencia, diferenciación y proliferación. Y lo que se ha hecho es que hay medicamentos como el arotrectinib o el entrectinib que se unen al dominio tirosina sinasa de esta proteína fusionada y inhiben la proliferación justamente de este tipo de tumores. Y se ha encontrado, de hecho, en este artículo del New England del 2018, que en diversos tipos de tumores hay respuestas hasta del 80%, independientemente del tumor que se encuentre, que tengan esta proteína fusionada. ¿De acuerdo? Y también últimamente, justamente a principios de mayo, es importante mencionar que de RET, que es otra proteína que llega a tener varias aberraciones, otro gen que llega a tener varias aberraciones, principalmente mutaciones y fusiones en 2/3 partes de sus aberraciones, y que se encuentra en 10 a 20% del cáncer papilar de tiroides, 1 a 2% del cáncer de pulmón y menos del 1% de tumores de páncreas. Se ha visto que, pues bueno, en este estudio que fue el Libreto 001, hay también tasas de respuestas, pues bueno, significativas, sobre todo para pacientes que han sido múltiplemente tratados previamente, de hasta el 60% para cáncer de pulmón en segunda línea, 85% en primera línea, para cáncer medular de tiroides, igual 70, 60%. Entonces son tasas de respuesta, vamos, que son de llamar la atención, sobre todo para pacientes que han progresado a múltiples líneas de tratamiento. Entonces, a grandes rasgos, pues las conclusiones es que la medicina de precisión en la oncología es una realidad, tiene un pacto en los desenlaces clínicos de diversos tumores. Como vimos, no todas las plataformas son para todos los pacientes, pero en ciertos pacientes seleccionados, como ya mencionaron, sí hay un beneficio real. La coste-efectividad de buscar todas estas mutaciones con plataformas genéticas podría no ser aplicable en nuestro medio, particularmente por el estudio que les mostré de cáncer de pulmón, en donde sí en población americana encontraron que había un beneficio costo efectivo, pero por lo que les mencionaba en nosotros los mexicanos, no sé si eso aplique. Y pues bueno, por lo menos en pulmón la FDA recomienda al menos determinar EGFR, BRAF, rearreglo de ALK, ROS1 en todos los pacientes con cáncer de pulmón metastásico al diagnóstico. Entonces hay tumores en los que ya es necesario realizar este tipo de pruebas para dar un tratamiento adecuado. Y pues bueno, la presencia de mutaciones oncogénicas constituye un factor importante, pronóstico y predictivo en varios tumores avanzados. Y de momento sería todo. Muchísimas gracias, doctor Araujo Meléndez. Ahora vamos a pasar a la parte final de estas pláticas con el doctor Elio Campos Pérez, que nos va a hablar sobre la patología de precisión. Doctor Elio, por favor. Buenas noches. Agradezco a la Sociedad Mexicana de Oncología que se nos esté dando la oportunidad como patólogos de presentar, en este caso, pues lo que nosotros consideramos como patología de precisión. Las preguntas que vamos a realizar
o que van a responder son las siguientes. La primera es, ¿cuál es el material biológico más adecuado para pruebas moleculares? La opción A es tejido congelado, la opción B es tejido en fresco, la opción C es fluidos corporales y la opción D es tejido en parafina. La respuesta correcta es tejido en parafina. La siguiente pregunta, ¿qué porcentaje de la población con cáncer se beneficia realmente de la medicina de precisión en México? Opción A, 1%. Opción B, 10%. Opción C, 40%. U opción D, 60%. La opción correcta es la letra o la opción B, el 10%. Yo les voy a hablar sobre la patología de precisión. Y es que durante los últimos 20 años las clasificaciones de tumores han ido cambiando dependiendo de, el diagnóstico al que se quiere integrar y sobre todo, dependiendo del tumor de este, se quieren conocer las características moleculares de cada uno. La penúltima clasificación de tumores del sistema nervioso incluso ya manejaba diagnósticos moleculares en algunos ciertos tipos de tumores. Los últimos fascículos de la Organización Mundial de la Salud contemplan muchas más de estas clasificaciones moleculares. Y es que el papel del patólogo actualmente consiste en hacer un diagnóstico a través de la observación de laminillas con HIE. Cuando el diagnóstico es de dificultad, se requiere de utilizar otras pruebas, tales como el uso de inmunohistoquímica y en algunos casos de mayor complejidad se realizan pruebas moleculares como FISH o SISH. ¿Qué se pide de los marcadores? Y esto es muy importante. Seguramente ustedes ya conocen perfectamente cuáles son las características o cuáles son los criterios básicos que se piden para estos biomarcadores. En patología, las características que más nos importan es que sea accesible o de uso generalizado y que pueda ser reproducible en una gran cantidad de poblaciones. Hablando de los dos biomarcadores, tenemos que saber que hay ventajas y desventajas. Por parte de las ventajas, lo primero y más importante es que va a haber una expresión diferencial entre personas sanas y enfermas, con lo cual vamos a poder encontrar un diagnóstico, el cual va a tener una alteración genética muy característica y con esto podemos obtener valores predictivos y pronósticos para dar un tratamiento mejor a los pacientes. Sin embargo, tenemos que reconocer que existen diferentes tipos de desventajas con respecto a estos biomarcadores. Una de ellas que quiero recalcar es que el 20% de los laboratorios de patología, solamente el 20%, eso es muy importante, tienen acceso a estas pruebas de biología molecular. Por lo tanto, nuestro trabajo principalmente corresponde en dar una clasificación y un diagnóstico a partir de guías que tenemos establecidas. Para ello nos valemos, como habíamos dicho, de inmunohistoquímica o de pruebas moleculares. Sin embargo, la demanda por parte del clínico cada vez es mayor. Es por eso que nos vemos en la necesidad de realizar cada vez mayor cantidad de biomarcadores con el fin de obtener un diagnóstico molecular. A esto conocemos como patología de precisión. El diagnóstico y, sobre todo, la definición de medicina personalizada ya se ha hablado en las diferentes ponencias. Sin embargo, es muy importante hacer hincapié que lo que nosotros buscamos son pruebas basadas en distintas metodologías. Esto dependiendo de las necesidades de cada padecimiento y de cada paciente. Y es que dependiendo de qué es lo que buscamos, se requiere realizar una prueba diferente. Por ejemplo, si se necesita buscar síndromes asociados, marcadores predictivos, factores o fragmentos de tumor circulante, o incluso en algunos casos en los que no se conoce un origen primario del tumor, las pruebas y los marcadores van a diferir. Nuestra responsabilidad como patólogos es el manejo del tejido y sobre todo la preservación del material genético. Esto es con el fin de que pueda ser estandarizado el estudio molecular y que el resultado que se obtenga sea de calidad y sea confiable. Y esto es muy importante ya que, como bien sabemos, los estudios moleculares abarcan diferentes tipos de niveles, no solamente a nivel de DNA, sino que también incluso en algunos casos se puede llegar a utilizar los metabolitos producto de todas las reacciones de codificación. En la actualidad, el rol del patólogo tiene una parte muy importante en la región, en la fase preanalítica y en la región o en la fase analítica del estudio molecular. En la fase preanalítica, y esto es muy importante, es
justamente conseguir que el tejido mantenga las características adecuadas para que se pueda realizar. ¿Cuáles son las características de este tejido? El primero y más importante es que tiene que ser un tejido que esté fijado en formol, y este tiene que ser formalina al 10% y tiene que tener un amortiguador o formol buffer, y este tiene que estar alrededor de 6 a 72 horas. Para ello también es muy importante que en el trabajo del patólogo se seleccione el bloque adecuado. ¿Cuáles son las condiciones ideales durante la fase analítica del estudio? Para ello se requiere que al laboratorio se le entreguen 10 cortes sin teñir. Estas van a ser puestas en laminillas cargadas y van a estar en una laminilla o van a estar en un área de superficie de 25 milímetros cuadrados con un grosor de 4 a 5 micras. Es muy importante que la carga tumoral o en la laminilla solamente se asiente tejido tumoral, y este tiene que tener al menos un 30%. Lo mínimo esperado de tejido tumoral es 20%. Cuando no se logra esa carga o esa cantidad mínima de células tumorales, recurrimos a un procedimiento que se conoce como enriquecimiento tumoral, que es a partir de una serie de laminillas encontrar o buscar cuáles son las áreas en las cuales podemos enriquecer esa muestra para biología molecular. Otra característica muy importante es que el tejido no debe tener necrosis. Para nosotros llegar a un diagnóstico en la parte de patología, nosotros nos valemos de todas estas pruebas con el fin de que nosotros al final podamos integrar un diagnóstico, el cual pueda ser emitido en un reporte que sea de fácil interpretación para el clínico. ¿En qué tipo de material se pueden realizar las pruebas? Y esto es muy importante. Prácticamente en cualquier tejido que contenga ADN. Se puede realizar en tejido fresco o fijado en parafina de manera ideal y es la forma más adecuada. Sin embargo, se ha hablado mucho de la biopsia en medio líquido. En algunas de las ponencias previas ya se habló de ello. Se puede utilizar también sangre y fluidos corporales como saliva o lágrimas. Todo esto va a depender del tipo de prueba realizada y es muy importante que se tenga en cuenta que la más adecuada va a ser siempre el tejido fijado en parafina. Sin embargo, nos encontramos con una serie de problemáticas. La más importante de ellas es la cantidad limitada de tejido disponible. En las sesiones o en las pláticas previas se hablaba mucho de la biopsia líquida. Esta va a tener una muy pequeña cantidad de tejido y a medida que nosotros utilizamos o realizamos cortes, este tejido se va agotando o desgastando. Por lo tanto, nos vemos en la necesidad de requerir mucha más cantidad de tejido. Seguramente ustedes están muy acostumbrados a la frase de muestra insuficiente o material inadecuado para diagnóstico. Es justamente por la cantidad ilimitada de tejido que tenemos. Y algo muy importante es que con cada realización de prueba molecular se va agotando el material y necesitamos mayor cantidad de tejido. Otra de las problemáticas a la que nos enfrentamos es que los tumores, como bien sabemos, tienen una heterogeneidad genética distinta. Y esto es, a partir de una masa tumoral vamos a recordar o recordemos que cada una de las porciones del tumor va a tener variabilidad genética y se van acumulando los errores o las acumulaciones puntuales de mutaciones. Por lo tanto, esto va a depender del sitio de toma de la muestra y también, muy importante, del grado histológico que nosotros asignemos. Algo que también tenemos que tener en cuenta es que las células tumorales van a depender de 3 factores principales: de la inflamación, de la formación de vasos y del tejido conectivo que se encuentra en la periferia. Por lo tanto, es muy importante que este microambiente sea el ideal para que se pueda llevar a cabo la diseminación y la metástasis, sobre todo. Y esto es muy importante porque otra de las problemáticas que surgen en patología es que hay resultados controversiales. ¿A qué nos referimos con esto? El ejemplo más característico es en el grupo de neoplasias conocido como tumores de células pequeñas, redondas y azules, en los cuales podemos encontrar una misma alteración genética en diferentes entidades. Este artículo, justamente, que les presento, nos muestra cómo a partir de 3 diferentes tipos de neoplasia con diferente morfología podemos encontrar la misma alteración genética, lo cual nos lleva al concepto de promiscuidad genética, lo cual nos dice justamente este concepto que un tejido puede tener una cantidad de tejido razonable puede tener una gran cantidad de mutaciones genéticas. Sin embargo, esa mutación genética no es exclusiva solamente de un solo tejido.
Esto es a nivel patológico, pero sin embargo en la parte macromolecular se ha encontrado que incluso regiones no codificantes también tienen diferentes funciones, lo cual es muy importante. Este artículo, por ejemplo, analiza la función de los microRNAs y justamente o específicamente del MIR18A, el cual va a tener diferentes tipos de función dependiendo del órgano en el que se encuentre, lo cual nos lleva a la conclusión de que mientras en algunos órganos va a tener una función antioncogénica, en otros los va a promover. Por lo tanto, en algunos casos, la identificación de cierta de lesión o de cierto error genético no permite aún así establecer una terapia blanca. Justamente ahí es donde se llega a la medicina personalizada. ¿Cuál es el objetivo de esta? Dicotomizar pacientes. Esto es con el fin de generar dos grupos. Pacientes que responden a tratamiento y pacientes que no responden a tratamiento, y sobre todo estos que van a ser positivos a una prueba molecular y negativos, sabiendo de antemano que hay limitantes o problemáticas que generan un resultado positivo o negativo en ellos. Tenemos que tener en cuenta también que al hacer esa dicotomización de pacientes, vamos a generar o se van a conocer nuevas vías en la oncogénesis o en la promoción de un tumor. Por lo tanto, al encontrarse esas nuevas vías, es necesario también la formación o la generación de nuevas pruebas moleculares, lo cual nos lleva a que la medicina personalizada esté basada en usar varias herramientas diagnósticas y no solamente una. ¿Cuál es el costo y la utilidad de realizar estas pruebas moleculares? Bueno, tenemos que saber, y ustedes lo saben mejor, que dependiendo de cada especialidad que se aborde, las pruebas van a variar. Algunas de ellas tienen su contraparte en inmunistoquímica. Esto lo saben perfectamente, por ejemplo, con el uso de inmunistoquímica en mama. Sin embargo, no es lo mismo en algunos tipos de tumores en los cuales la inmunistoquímica no se puede realizar. Buscando en los laboratorios principales de México, se encuentran los costos, pueden ascender desde los 300 a los 20,000 pesos, solo en pruebas básicas de patología, a saber, inmunistoquímica, PCR y FISH. Y el tiempo de obtención de estos resultados varía entre 5 y 10 días hábiles. En cuanto a los estudios genéticos, es mucho más elevado el costo. Y estos costos ascienden desde los 6,000 hasta los 150,000 pesos. Todo dependiendo del tipo de estudio que se realice. Y algo muy importante, no todos estos, a pesar de que estén enfocados en un cierto tipo de tumor, arrojan diferentes o nos van a obtener diferentes tipos de resultados. Y el tiempo también de obtención de estos resultados va a variar. Pero ¿quién paga estos estudios? En el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos se llegó a la conclusión de que solo hay dos formas de que se obtenga o se puedan llevar a cabo el pago de estos estudios. Uno es a través de un seguro de gastos médicos mayores y la segunda es que seas candidato para poder entrar a un ensayo clínico, lo cual nos lleva a la conclusión. ¿Qué es lo que está pasando en México? Según los datos del INEGI para el 2016, el 77% de la población, en una población de 122 millones, que actualmente ha ascendido a 130 millones, el 77% tenía seguridad social. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguridad refiere que de estos 23% de personas que no está cubierta por un gasto de seguros, o en este caso de seguridad social, tiene una póliza de gastos médicos mayores, lo cual nos deja una gran población desprotegida o que tiene que pagar este tipo de pruebas. En estos artículos nos muestran justamente cómo Poste en el 2011 nos reportaba también con respecto a la utilidad que existían más de 150,000 artículos relacionados con biomarcadores. De estos 150,000, solamente 100 se usaban de manera rutinaria en la clínica, a saber de los estudios o de los biomarcadores. Para el año 2018, la cantidad de biomarcadores había ascendido a 355 marcadores. Sin embargo, y esto es muy importante, es que solamente hasta un 40% podían tener un objetivo o una terapia molecular blanca. También algo muy importante es que justamente con esto se llega a la conclusión de que hay una gran cantidad de recursos que se está desviando a un paciente. Y esto es porque en Estados Unidos, en general o en promedio, los gastos ascienden por persona por año de entre 150,000 a 300,000 dólares por año,
lo cual nos lleva un gasto o un costo mayor. Y esto se supone, teniendo en cuenta que el objetivo de la medicina de precisión es mejorar el impacto económico. Y es entonces a la conclusión que llegamos en qué buscamos con la medicina de precisión. Y esto es dar tratamiento específico a aquellos que se benefician. Sin embargo, ¿quiénes son los que se están beneficiando? En realidad, y eso es algo que se ha dicho en todas las pláticas, se beneficia mucho. Pero la realidad es que a muy pocos pacientes. La clasificación molecular, entonces, lo que está realizando es que las enfermedades se están convirtiendo en enfermedades raras o en enfermedades personalizadas. Y esto nos lleva a su vez a que haya cada vez más cada vez más subtipos moleculares de enfermedades. Como bien lo habíamos visto entonces, hay ventajas y desventajas con el uso de la medicina de precisión. ¿Qué estamos haciendo nosotros como patólogos? Ante la necesidad de cada vez mayor realización de pruebas de estudio moleculares, nosotros como patólogos tenemos la obligación de reeducarnos y reinventarnos con el fin de mantener el rol central que ocupamos al fungir como árbitros de calidad en el tratamiento de una enfermedad. El futuro de la patología de precisión también es muy claro, y es que la realidad es que se están programando cada vez más programas de inteligencia artificial o programas basados en machine learning, que es algunos de los que ya se hablaron, y con ello aumentar aún mayor la cantidad de patología digital, la cual tiene como objetivo mejorar el diagnóstico y compartir o consultar casos en todo el mundo. Esto no está fuera de la realidad. Sin embargo, para esto tenemos que encontrar que hay algunos usos para esta patología de precisión y como tal en la patología del futuro, que es desarrollar nuevos biomarcadores y lograr incorporar esta inteligencia artificial en la forma de diagnosticar y de enseñar. ¿Cuáles son los retos a los que nos enfrentamos como patólogos? Es conseguir una validación de todos esos datos en bases mundiales. Como ya se había mencionado, esto no está nada alejado de la realidad. ¿Y qué es lo que se espera también de la patología de precisión? Es aumentar o hacer en gran escala lo que estamos haciendo en la actualidad como patólogos, que es hacer una correlación entre todos los datos que tenemos, datos clínicos, los datos histológicos y sobre todo también lo que nos arrojen las pruebas moleculares, pero ahora a una escala mayor, usando biomarcadores que se pueden acceder, por ejemplo, en relojes inteligentes o en sistemas de inteligencia artificial y también con pruebas moleculares, que es lo que se está utilizando. Esto también no está alejado de la realidad, ya que el Project Genie lo que tiene contemplado es hacer una base de datos a nivel mundial y algo muy importante es que no solamente se centra en un tipo de población, se basa en una gran cantidad de poblaciones las cuales pueden llevar a cabo un mejor diagnóstico y sobre todo una mayor interacción y un mejor resultado en las pruebas moleculares. Esto es todo lo que tengo que compartir con ustedes en Saber de Patología. Gracias. Vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas, empezando con el doctor Calisto. Preguntan, doctor, en México, este tipo de cirugías, las cirugías de realidad aumentada o laparoscópica con fluorescencia, ¿se realizan en niños? ¿Hay alguna evidencia de que se realice en niños? En México, de hecho, realizar este tipo de cirugía en adultos aún no se está realizando. Los reportes de casos que ha habido generalmente son de Estados Unidos o en la parte de Europa. Ok, perfecto. Otra es, ¿cuál sería el costo? ¿Alguno de los artículos o hay alguna forma de saber cuál es el costo, aunque no se hagan aquí en México? No en pediátricas, obviamente. Es que no es un costo estandarizado, pero no supera el costo utilizado en otras cirugías de mínima invasión, como es la cirugía laparoscópica. Ok, perfecto, muy bien. Doctora Ana Laura López, seguimos contigo. Muchas gracias, doctor Calisto. Aquí hay varias preguntas para ti. Dentro de que si existen estudios de radiosensibilidad en pacientes pediátricos, y pues aquí podrás apoyarte del doctor Quintana si gustas. Sí, de la evidencia que yo he presentado son, por supuesto, en pacientes adultos. Sabemos que, sobre todo en la radiación, que tienen muchos efectos secundarios en las estructuras clínicas, en los niños, pues tenemos que tener mucho cuidado porque son estructuras en crecimiento. Entonces, prácticamente los estudios que hay, pues no son muchos.
enfocados a pacientes pediátricos por este mismo hecho. Entonces, respecto a mi ponencia, ningún estudio tiene que ver con pacientes pediátricos. Doctor Quintana, ¿algún comentario al respecto? Algo Sí, que sepas que nos puedas comentar. En tumores del sistema nervioso central, específicamente en los embrionarios de pediatría, pues se ha descrito que hay mayor radiosensibilidad con el uso concomitante de carboplatino, vincristina y temozolomida. Sin embargo, para el uso de temozolomida hay que determinar la presencia de MGMT que se tiene que utilizar, lo cual nos podría ayudar a extender la sobrevida del paciente de manera general. Bueno, esta es una pregunta para todos. Ahorita tengo la que sigue, doctora López. Pregunta el doctor Medina, ¿hay algún centro oncológico en el país que utilice Big Data actualmente? ¿Ustedes conocen algo de esto? No, actualmente. Sobre la información que mencionó el doctor Calisto. Actualmente, al menos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, no contamos con este tipo de herramienta bioinformática. Ok, perfecto. Muy bien, doctora López. Hablaste sobre la sensibilidad en cabeza y cuello. ¿Hay algún estudio que se esté haciendo de radioterapia, pero basado en marcadores de células madre? No nada más CD34 y presencia otra cosa. Bueno, en general, no nada más en cabeza y cuello, sino en general. ¿Hay algo que se esté haciendo con células madre, radiosensibilidad? Sí, los modelos que les puse al final del Radio GX y los que se hicieron incluso antes de Radio Sensitivity Score, esos eran con clonas in vitro de células madres tumorales. Ya dependiendo, ¿no? Como mencioné, algunos eran específicos para CA de mama y otros eran de varias líneas heterogéneas, pero sí, pues es lo que se está haciendo actualmente. Ok, entonces todavía estamos en la fase experimental, así es. Lo que pasa es que existen dentro de patología, por eso me refería, que ya existen varios marcadores moleculares que se pueden hacer a través de inmunohistoquímica, entonces tal vez eso pueda ayudar a ver qué tanto podemos encontrar al respecto en cuanto a esta unión, ¿no? Después platicamos de esto. Muy bien. Seguiría entonces. Y nos preguntan cuál es el costo de realizar portos en próstata. ¿Conoces algún costo al respecto? En Estados Unidos semeja el costo al Oncotype. Son pues prácticamente análogos, o sea, $6,000 más o menos, ¿no? Exacto. Ok, perfecto. Sí, son pruebas caras que no se realizan muchas personas. Sí, ok, perfecto, muy bien. Continuamos ahora entonces con oncología pediátrica. Doctor Quintana, por favor. En México se hace se hace una separación entre aquellos tumores o las pequeñas redondeas de azules, sobre todo de la familia de los sarcomas de Ewing, que sabemos que actualmente existen, pues ya cambió el diagnóstico de 157 tumores de tejidos blandos a 177 actualmente en esta última edición. Aún no podemos ver exactamente cuáles fueron los cambios, pero conocemos que dentro de la familia de sarcomas de Ewing existen diferentes tipos y cada uno de ellos tiene algunas alteraciones que son de mal pronóstico y otras que te pueden ayudar a conocer si te va a responder o no te va a responder. ¿En México se hace eso? Pues actualmente no hay una clasificación molecular en sarcoma de Ewing que estemos utilizando a diferencia de otros rapidocercomas. Sin embargo, se ha observado que LW1 Fly1, como mencioné en mi clase, es el que más ha observado las diferentes vías moleculares donde se ha podido establecer los fármacos, en donde se ha podido tener vías de blanco terapéutico. Okay. Los costos de también los estudios de medicina personalizada en pacientes pediátricos son semejantes a los de los pacientes adultos. Pues el costo depende del tipo de metodología empleada, como dijo el doctor de patología, pero en general sí es costoso, son costos similares. Sin embargo, se está trabajando en crear firmas moleculares que puedan abaratar estos costos. Eso también depende mucho del trabajo multidisciplinario que hay entre los hospitales, el servicio de pediatría, de oncología, de patología, de cirugía, etcétera, y la existencia no de laboratorios moleculares como el que nosotros tenemos en el 20 de noviembre. También que es uno de los objetivos de nosotros, establecer una facilidad diagnóstica molecular y a través de medidas interinstitucionales y multidisciplinarias, pero sí los costos son similares.
Ok, perfecto. Perdón que me distraiga la pantalla, pero estoy viendo algunas de las preguntas. Sí. Este ya sería, muchas gracias, doctor Quintana. Ahora vamos con oncología médica, que son muy taquilleros, como lo sabemos. Preguntan qué cantidad, como mencionó el doctor Nogués, en una de sus diapositivas, que utilizaban la biopsia líquida. ¿Cuál es la cantidad mínima de tejido o de material que necesitamos para realizar este estudio? ¿Para realizar biopsia líquida o secuenciación? Sí, o sea, ¿cuánto sería la cantidad mínima que necesitaríamos? Es una de las preguntas. Normalmente piden 2 tubos de sangre, que son 10 mililitros. La Ok. cantidad mínima no sé si se puede hacer, pero supongo que sí en menos cantidad, pero el promedio que te piden nosotros como clínicos son 2 tubos. Ok, perfecto. Eso es lo que tú tienes que mandar, ¿no? Técnicamente. Muy bien. Nos hacen la pregunta de, eh, creo que esto es para cirugía, pero ya no tenemos tanto tiempo. Voy directamente a ya que la secuenciación se puede considerar como una foto en el tiempo, ¿cuál es su postura al realizar una biopsia líquida a lo largo del tratamiento? Cada final de ciclo, dar seguimiento más cercano. Eso es lo que preguntan. ¿Cómo se puede como realizar una toma de biopsia líquida después de, supongo que de cada tratamiento? Yo puedo aportar ahí algo. Sí, de hecho es para ti. En la biopsia líquida hay estudios, por ejemplo, después de una cirugía curativa, se van tomando biopsias líquidas y se ha notado que hay presencia de DNA circulante mucho antes que una recurrencia clínica o por tomografía. Por lo que esta parte se puede hacer, se hace, pero está en experimentación. Si tenemos que hacerlo o no, todavía no es un estándar, pero va a tener un papel y tiene un papel de esa manera. Encontramos DNA circulante antes de una recurrencia o de una progresión clínica, incluso antes que los marcadores. Ok, perfecto. Esto yo creo que se usa más también como para seguimiento, ¿no? O sea, si mal no recuerdo, se utiliza a veces en ocasiones para ver el seguimiento de los pacientes y recurrencias tempranas, cuando no existe realmente una lesión que podamos identificar por estudios de imagen, ¿cierto? Ok. Hay otra pregunta para ti, esta viene de una patóloga oncóloga, dice, dado que existe la inestabilidad microsatelital, cuando informamos los resultados de inmunistoquímica, ¿existe algún formato donde según los resultados se sugiere mutación a algún nivel específico? ¿Cómo sugiere que se reporten los resultados? ¿Únicamente positivos, positivos negativos, porcentaje? En cuanto a Para la inmunohistoquímica, inestabilidad microsatelital. se reporta presente o ausente la enzima. En cuanto a proteína C reactiva también, en cuanto a secuenciación te dice el locus afectado y el número de locus. Si es un solo locus se considera estable o inestabilidad microsatelital baja, y si tiene 2 o más es inestabilidad microsatelital alta. Ok, perfecto. Muchas gracias, doctor Nogués. Doctor Araujo, esta pregunta es para usted. En tu opinión, ¿debería de pedirse siempre el perfilamiento genómico de todos los tipos tumorales fase 3 y o de origen primario desconocido? Y para TMB, ¿qué opinas sobre la realización de paneles dirigidos contra exomas a profundidades similares? Bueno, es una pregunta un poco complicada en el sentido de que si bien, por ejemplo, en cáncer de pulmón, como mencioné, sí está bien descrito que idealmente todo paciente con cáncer de adenocarcinoma de pulmón metastásico debería de realizarse un panel de genético mínimo en la búsqueda de 3 o 4 mutaciones que ya mencioné. Sí, si en primarios desconocidos esto tiene algún impacto, si hay algo de información donde parece ser que no hay impacto clínico, el realizar algunos tipos de secuenciación de próxima generación en los pacientes clínicos, pero pues bueno, también en la práctica se ha visto pacientes que tienen algún tipo de mutación y se les da algún tipo de tratamiento dirigido y llegan a tener cierta respuesta. Pero la realidad es que al día de hoy yo creo que no lo tomaría como una recomendación general para pacientes con tumores de primario desconocido, sobre todo en el medio en el que estamos, hay recursos limitados, ¿no?
Buenas noches, estamos muy agradecidos por la asistencia a esta segunda sesión de residentes. La asistencia virtual fue muy buena, esperemos que haya sido muy productiva esta sesión multidisciplinaria. En nombre del doctor Héctor Martínez Ahí, de la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Oncología, les damos las buenas noches y recuerden los residentes que tienen que seguir participando para poder concursar por la beca que se va a otorgar en cada una de estas sesiones. Muy buenas noches.